Hola, hola, mis amores. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo en nuestro canal. Espero que tu copyright en listos para una dosis extra de salseo, porque hoy, agu rense fuerte, vamos a profundizar en el tema que arrasando en el mundo del espectáculo can llaman. Su el mismísimo Galu, turco que con una sola mirada nos hace suspirar. Y es que según cuentan las lenguas viperinas can llaman lo confesu superíndice 3 todo. Y prepu rense porque la confesiu superíndice 3N viene con dos ingredientes explosivos que ya conocemos, alcohol y amor. Su asu como lo oyen. Esto es una bomba a tu superíndice 3 mica. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosísima información superíndice 3N, quiero recordarles que este es su rinconcito de chismes, noticias, anulisis y sobre todo muchísima diversión superíndice 3N. Asu que si aún no son parte de nuestra gran familia, los invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No se arrepentiru ni por un segundo. Denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y prepu, rense para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Los esperamos con los brazos abiertos y una taza de café copyright, o un CEU superíndice 3 CTEL, según la ocasión superíndice 3N. Ahora subamos al meollo del asunto. Can llaman y su presunto desliz. La verdad es que la noticia se ha propagado a la velocidad de la luz por todas las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, y no es para menos. Aparentemente nuestro adorado Can, despu copyright ese de una noche de fiesta y copas, se soltu superíndice 3 la lengua mu, ese de lo debido y revelu superíndice 3 algunos secretos que hasta ahora, ha mantenido bajo 7 llaves. Y vaya secretos. Pero, ¿de QU copyright secretos estamos hablando concretamente? Bueno, a QU es donde la historia se pone a UNMU, ese picante. Según las fuentes anu superíndice 3 ni más que han filtrado la información superíndice 3N, y que, obviamente, prometemos seguir investigando para darles nombres y apellidos, can llaman, en un estado de embriaguez, confesu superíndice 3 estar perdidamente, profundamente e irremediablemente enamorado. Su enamorado hasta las cachas. Y lo que es a UNMU es interesante, al parecer se trata de una persona que ya ha compartido momentos con con diéresis copyright L en el pasado. Uy. Claro, a QU es donde la imaginación superíndice 3N empieza a volar y las especulaciones se disparan como fuegos artificiales en la noche de aún más menos o nuevo. ¿De qué copyright N podrá tratarse? Los nombres que N sonando con Mur S fuerza son, como ya les adelantamos, los de sus escompau más menos eras de reparto, las bellusimas Demet Uzdemir y Francesca Chillemi. Con Demet, como todos sabemos, protagonizo superíndice 3 la archiconocida y exitosísima serie Erkenci Kwaipu Haro Show más menos Ador, y la química entre ellos era tan evidente que traspasaba la pantalla. La mirada, los gestos, la complicidad. Era palpable. Muchos fans, a pesar del tiempo transcurrido, siguen suspirando por una reconciliación superíndice 3N, y esta supuesta confesión superíndice 3N de Can llaman ha actuado como un soplo de aire fresco, reavivando las esperanzas de verlos juntos de nuevo. El fandom estuvo en llamas. Pero no podemos olvidarnos de Francesca Chillemi, su coprotagonista en la serie Viola come il mare, Viola es como el mar. La relación superíndice 3N entre ellos, según los medios y los testigos que estuvieron presentes durante el rodaje, parecua ser especialmente cercana y lida. Algunos medios, de hecho, llegaron a insinuar un posible romance entre ellos, alimentando los rumores con fotografías y vídeos en los que se les veo compartiendo risas y miradas lidas. Ahora, con esta nueva información superíndice 3N que ha salido a la luz, la duda vuelve a planear sobre nosotros como una sombra misteriosa. ¿Serú ella la dueu más menos a del corazu superíndice 3N de Can? Pero seamos honestos, ¿QU copyright tan veraz es toda esta historia? Es crucial tener en cuenta que la información superíndice 3N, hasta el momento, proviene de fuentes anu superíndice 3 ni más. Nadie, ni Can llaman ni sus representantes, ha emitido una confirmación superíndice 3N oficial al respecto. Por lo tanto, mis amores, debemos agarrar esta noticia con pinzas, como si fuera un objeto frágil que se puede romper en cualquier momento. No podemos dar nada por sentado. Es importante mantener la objetividad y la cautela. Sin embargo, hay ciertos detalles que curiosamente aún más menos aden un poco de credibilidad a esta historia, hacia copyright dola un poco ese difícil de ignorar.
Por ejemplo, se ha filtrado que la supuesta confesión superíndice 3N de Can Yaman tuvo lugar en un bar de Estambul, un lugar popular entre los famosos y la gente de la farándula. Se dice que fue visto en Compound más menos UA de un grupo de amigos cercanos. Aparentemente el actor se mostraba especialmente animado y jovial, disfrutando de la noche y de la Compound más menos UA. Y después copyright ese de varias copas, en un momento de relajación superíndice 3N y confianza, empezó superíndice 3 a hablar de sus sentimientos profundos. Además según algunos testigos que aseguran haber presenciado la escena, Can Yaman incluso llegó superíndice 3 a mencionar el nombre de la persona que ocupa su corazón superíndice 3N. Sin embargo, por razones que a todos nos resultan evidentes, este dato crucial no ha trascendido a la prensa. Imagino copyright se el revuelo que causará. Esta omisión superíndice 3N, lejos de restar interu copyright a la noticia, ha generado a UNMU expectación superíndice 3N, alimentando la curiosidad y la imaginación superíndice 3N de los fans. Es como un misterio sin resolver que nos mantiene enganchados. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una elaborada estrategia de marketing, una invención superíndice 3N para generar titulares y aumentar la popularidad de Can Yaman. En el mundo del espectáculo, este tipo de tácticas son, lamentablemente, muy comunes. No será la primera vez que se inventa un romance, se filtra una fotógrafa comprometida o se crea una copyright mica artificial para promocionar una serie, una película o simplemente para mantener a un artista en el candelero. Es el pan de cada día en Hollywood. Pero independientemente de si la historia es real o un montaje, lo innegable es que ha generado un gran revuelo mediático y ha colocado a Can Yaman en el epicentro de la atención superíndice 3N pública. Y es que el actor turco, conocido por su hermetismo y su discreción superíndice 3N en lo que respecta a su vida personal, siempre ha mantenido un perfil bajo. Por lo tanto, cualquier información superíndice 3N que se filtre sobre sus sentimientos, por muy pequeño más menos a que sea, genera una expectación superíndice 3N enorme entre sus seguidores. Además, no olvidemos que Can Yaman es uno de los actores populares y cotizados del momento. Su atractivo físico innegable, su talento actoral indiscutible y su carisma arrollador lo han convertido en un autocopyright-tico ídolo de masas. Sus fans repartidos por todo el mundo están siempre pendientes de cada uno de sus movimientos, tanto a nivel personal como profesional. Es un fenómeno superíndice 3N global. Pero volviendo al tema central de la confesión superíndice 3N, es inevitable preguntarse si es justo que la vida privada de Can Yaman sea expuesta de esta manera. ¿Tiene derecho el público a saber con qué copyright estuvo enamorado el actor? ¿O deberá respetarse su intimidad y su derecho a mantener sus sentimientos en privado? Este es un debate recurrente y complejo que siempre estuvo presente en el mundo del espectáculo. Por un lado, los fans, movidos por la admiración superíndice 3N y la curiosidad, quieren saberlo todo sobre sus ídolos, conocer sus secretos, sus alegrías y sus penas. Y los medios de comunicación superíndice 3N, respondiendo a esa demanda del público, se encargan de satisfacer esa curiosidad, a menudo traspasando los límites de lo aceptable. Pero por otro lado, los famosos, como cualquier otro ser humano, tienen derecho a proteger su vida privada, a no ser juzgados constantemente por sus decisiones personales y a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. En el caso concreto de Can Yaman, es evidente que la filtración superíndice 3N de su supuesta confesión superíndice 3N ha violado su intimidad. El actor no ha dado su consentimiento para que se publique esta información superíndice 3N, y es muy probable que se sienta molesto, frustrado e incluso traicionado por la situación superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N es cierto que Can Yaman es una figura pública, un personaje famoso que ha elegido vivir bajo los reflectores. Y como tal, debe aceptar que su vida es tu copyright sujeta a un mayor escrutinio por parte de los medios y del público. La fama, como todos sabemos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de las desventajas evidentes es la copyright pérdida de privacidad. En definitiva, la confesión superíndice 3N de Can Yaman, ya sea real o un simple rumor, ha generado un intenso debate sobre la vida privada de los famosos, el derecho a la intimidad y los límites del interu copyright público. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea que separa lo público de lo privado es cada vez delgada y difusa. Ahora bien, dejando de lado el salseo y las especulaciones, creo que lo importante es recordar que Can Yaman es, ante todo, un ser humano como cualquier otro.
Un hombre con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propios deseos. Y que independientemente de con qué copyright N es tu copyright enamorado o de las decisiones que tome en su vida personal, merece respeto y comprensión superíndice 3N. Asu que mis amores, los invito a que dejemos de lado los chismes infundados y centremos nuestra atención superíndice 3N en el talento y el trabajo de Can Yaman. Apoyemos sus proyectos, disfrutemos de sus actuaciones, celebremos su con diéresis copyrightsitos y admiremos su profesionalidad. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y recuerden, si esta historia de la confesión superíndice 3N es cierta o no, solo Can Yaman lo sabe con certeza. Asu que no nos dejemos llevar por los rumores, las especulaciones y las noticias no confirmadas. Mantengamos la mente abierta y esperemos a que el propio actor se pronuncie al respecto. La paciencia es una virtud. En resumen, en este vídeo hemos desmenuzado la supuesta confesión superíndice 3N de Can Yaman, quien, al parecer, despuó copyright S de una noche de fiesta, revelu superíndice 3 estar enamorado. Hemos analizado las posibles candidatas a ocupar su corazu superíndice 3N, hemos debatido sobre el derecho a la intimidad de los famosos y hemos reflexionado sobre la importancia de centrarnos en el talento y el trabajo de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Son lo máximo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazu superíndice 3N por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo, mejorando y ofreciu copyright doles contenido de calidad que los entretenga, los informe y los haga reír. Gracias por estar au. Y ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece toda esta historia de la confesión superíndice 3N de Can Yaman? ¿Creen que es real o una simple invención superíndice 3N? ¿Qué copyright N creen que es la persona que ha robado el corazu superíndice 3N del actor turco? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Su participación superíndice 3N es fundamental. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este salseo, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontraru en las últimas noticias, chismes jugosos, análisis profundos y mucha diversión superíndice 3N. No se lo pueden perder. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos virtuales para todos. Chao, chao.